En las últimas horas estamos viendo cómo Bitcoin sube y además sube con fuerza. Y es que hemos estado avisando en los últimos vídeos. A partir de una señal que vimos en el gráfico diario hace ya unos cuantos días, comentábamos que probablemente Bitcoin ya había alcanzado una zona de suelo y que a partir de ahí era importante proteger cualquier tipo de operativa en short porque gracias a esa señal podría llegar a cambiar absolutamente todo en Bitcoin. Y es por eso que en el día de hoy estamos viendo el movimiento alcista de las últimas horas. Es cierto que durante los últimos días parecía que a Bitcoin le costaba mucho, sobre todo, un primer objetivo del movimiento alcista que teníamos. Pero ahora lo que tenemos que analizar es si este movimiento es el inicio de un cambio de tendencia en Bitcoin o si por el contrario es un movimiento alcista de rebote dentro de esta tendencia bajista para luego seguir cayendo. Pues eso es lo que vamos a estar comentando en el vídeo de hoy. Si vemos el gráfico diario, claramente el sesgo del mercado sigue siendo bajista. Y no lo digo porque nos lo diga nuestro indicador, sino porque yo creo que es bastante obvio que hemos visto cómo durante estas últimas semanas el contexto del mercado ha sido bajista. Hemos tenido una tendencia bastante fuerte y sobre todo en los últimos días hemos tenido un contexto de miedo extremo, ya que no encontrábamos ninguna zona de soporte. Recordemos que durante todo este movimiento bajista hemos estado trabajando estructuras distributivas y hemos aprovechado también algunas operativas en short. Pero es que yo os diría que desde esta estructura de aquí no recuerdo otra estructura que hayamos podido trabajar, básicamente porque el precio ha estado cayendo de forma constante. Sí, hemos trabajado esta estructura y lo que se ha trabajado en las últimas horas, pero me refiero previo a todo este movimiento bajista. Pero todo cambió el viernes, ese viernes en el que vimos una señal muy importante en el gráfico diario. Si os vais al análisis del viernes, veréis y recordaréis que dijimos una cosa muy importante de esta vela que observamos por aquí. Esta vela que está marcada, lo que nos está demostrando es que ha aparecido un gran volumen de compras en Bitcoin y lo que generan este tipo de velas es que pueda cambiar absolutamente todo. Y en este caso sería para Bitcoin porque obviamente estamos en el gráfico de Bitcoin. Es por eso que en los últimos días os recordé que era importante proteger operativas en short, porque a partir de ver esta señal, todo lo que teníamos en Bitcoin puede cambiar en un momento. Y es que fijaros cómo después de ver esta señal, el precio comienza este rebote alcista que estamos viendo en los últimos días. Que sí, que de momento no es un rebote que nos haga recuperar por lo menos todo el último impulso bajista, pero esto puede ser el inicio de algo mucho más grande. Si tiramos el Fibonacci, vemos que desde que vimos esa señal, el precio ha alcanzado la zona del 382 de Fibonacci. Este era como el principal objetivo de un rebote alcista porque es como la primera zona operativa que valorábamos como objetivo. Pero es que luego tenemos una zona aún más importante y no solo por el Fibonacci, porque como veis tenemos el 618 de Fibonacci sobre los 96.358. Aquí lo importante es que tenemos una triple confluencia, porque tenemos Fibonacci, tenemos el VWAP mensual y tenemos también la directriz alcista de toda esta dinámica alcista que teníamos en Bitcoin. Una dinámica que rompimos hace ya unos cuantos días, pero decíamos que era muy importante ver si el precio consolidaba esta ruptura para seguir cayendo en el largo plazo o si por el contrario, tras limpiar esta zona de mínimos, el precio reingresa y consolida ese reingreso, porque en este escenario es cuando cambia absolutamente todo para Bitcoin. Pero claro, hasta ver esto todavía tenemos que dar algunos pasos. Y para mí, lo más importante va a ser si el precio primero es capaz de alcanzar esta zona, que eso sería pues como la primera señal alcista necesaria, pero no nos podemos quedar ahí. Porque en este nivel, ¿vale? En esta zona, sobre los 95.800, vamos a decir, esperamos que entre mucha presión vendedora. Al final son zonas que han estado actuando como resistencia y cuando las volvamos a testear esperamos que aparezcan ventas. Pero, ¿vale? Aquí llega lo importante y esta va a ser una de las primeras señales que nos pueden llegar a confirmar en Bitcoin un cambio de tendencia.
Si llegamos a ver que esta zona la rompe y además con intención y que la consolida como un soporte, ojo con esto porque esto nos empieza a confirmar muchas señales alcistas. Pero no nos podemos quedar ahí porque todavía nos quedaría superar otra resistencia más que aumentaría la probabilidad de que estemos viendo ese cambio de tendencia. ¿Cuál es esa resistencia? Pues la hemos comentado ya en muchas ocasiones. Si habéis visto esos vídeos anteriores, recordaréis que tenemos una dinámica bajista que ha estado dominando toda esta corrección y es esta dinámica de aquí. Si logramos ver, ¿vale? Durante los próximos días, primero que alcance esta zona, que la rompe, que consolida como un soporte o que incluso continúa hasta romper esta resistencia, esto todo serán señales alcistas. Sobre todo en el momento en el que veamos ruptura y consolidación de esta zona como un soporte es donde podríamos esperar un repunte alcista en Bitcoin. Ahí pues ya tendríamos operativa, tendríamos también algunas zonas objetivo como estas zonas que tenemos por aquí, en torno a los 105.715 o los 114.795, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante porque lo primero y lo más importante es ver si Bitcoin es capaz de alcanzar estos 95.700, que de momento todo apunta a que es probable que visite esa zona, y luego, una vez lleguemos a ese nivel, es importante que veamos la reacción. ¿Será capaz Bitcoin de superar este nivel de resistencia o por el contrario nos consolidará esta zona como una resistencia y continuaremos cayendo? Como veis, ese es un punto de inflexión ya no solo para la operativa de corto plazo, porque esto es lo que puede llegar a activar una continuación de un movimiento bajista de largo plazo, ¿vale? Esto ya no estaríamos hablando para unos días, sino ya estaríamos apuntando otra vez para un movimiento de semanas o bueno, incluso meses en algunas ocasiones. Así que cuando os digo que no ignoréis X señales es por algo, y como veis, desde que dijimos que esta señal en el gráfico diario era muy importante, el precio ha frenado el movimiento bajista y se encuentra rebotando. Y ahora vamos a bajar un poco de time frame para ver qué es lo que está pasando, ya que además en las últimas horas hemos podido alcanzar el objetivo de la operativa que comentábamos hace un día aproximadamente en el canal de Telegram. Fijaros cómo tras la ruptura de la directriz poníamos un setup alcista con el objetivo de llevarnos una zona de liquidez que había en zona de shorts. Recordemos que en los últimos días habíamos comentado que se estaban acumulando liquidaciones en zona de shorts y eso generalmente nos indica que el mercado está muy sesgado a la baja. Por lo tanto, también aumenta la probabilidad de que el precio pueda subir a buscar esas liquidaciones. Es justo lo contrario a lo que hemos visto en días anteriores durante el movimiento bajista, donde la gente seguía entrando en long y les liquidaban. Pues fijaros cómo finalmente conseguimos alcanzar el objetivo que teníamos, luego revisaremos los mapas de liquidaciones y ya sabéis que si no queréis perderos oportunidades como esta o incluso por ejemplo esta otra que teníamos por aquí también en AVAX, tenéis que entrar al grupo VIP gratuito que está en la descripción del vídeo. Aquí es donde podréis encontrar toda esta información de valor. Por ejemplo, aquí tenemos otro canal donde vamos dando actualizaciones de forma recurrente de la situación de Bitcoin y fijaros lo que os comentaba, que ahora vamos a revisar en el gráfico, hace unas cuantas horas, y estábamos viendo fuertes compras en Bitcoin. Y es que, nada más dije esto, el precio comenzó a subir con fuerza. Yo intento estar siempre muy pendiente del mercado para ver qué cosas van sucediendo en tiempo real, y si considero que hay algo importante que os deba comentar en tiempo real, os lo lanzaré por el Telegram. Ese es como el medio más sencillo que tengo para llegar a todos vosotros, así que si queréis este tipo de actualizaciones también, que os van a ayudar dentro de vuestra operativa, recomiendo que entréis al Telegram. Lo dicho, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y es que precisamente este fue el detonante del movimiento alcista que hemos tenido en el día de hoy. Recordemos que en días anteriores tuvimos aquí una estructura acumulativa un poco extraña, pero bueno, veíamos cierta fortaleza, ya que aunque se quedó un poco corto en el primer movimiento alcista, no sé si recordaréis que teníamos una operativa en long, decidimos cerrar la operativa en long en esta zona por algunas señales bajistas que estábamos viendo, y bueno, mantenía y consolidaba esta zona de los 85.605 como un soporte. Esto pues son señales alcistas, pero lo más preocupante de todo es que el precio no terminaba de arrancar con fuerza, ¿vale? A ir a atacar zonas de resistencia más altas como la que os he comentado antes, que es principalmente nuestro objetivo más importante en todos los timeframes, la zona de los 95.000 y pico que os comentaba, ya que
dependiendo de lo que suceda en esa zona, vamos a estar sesgados en todos nuestros setups, tanto en setups de corto, medio y largo plazo. Entonces le estaba faltando algo de fuerza durante estos últimos días. Y ayer decíamos que bueno, aquí teníamos otra estructura donde podríamos buscar oportunidades en el día de hoy. Estuvimos ahí pendientes y yo creo que lo más importante fue saber identificar esa presión compradora que entra en el mercado y desde aquí, como veis, el precio pues ya se fue volando. Creo que es un setup bastante complicado de operar, sobre todo si sois perfiles más nuevos, un poco más conservadores. Creo que este tipo de operativa es difícil de cazarla. Pero nosotros, por ejemplo, planteamos el escenario desde la ruptura de esta directriz bajista. Y aunque se quedó cerca de barrer zona de stops, finalmente no terminó alcanzando esa zona. Nosotros ya protegimos un poco la operativa de todos modos tras alcanzar la primera zona de gestión que teníamos, que pues al final fue donde dejó luego el precio la zona de resistencia de la estructura que estuvimos trabajando después. Pero aquí vemos cómo entra muchísima presión compradora, se ve mucha intención en el momento de la ruptura y eso creo que es algo también positivo. Pero ojo con esto, esperad, porque estamos viendo en estas últimas horas que parece que Bitcoin está perdiendo algo de fuerza y esto, hay que ser sinceros, no es positivo para un movimiento alcista. Ahora en breve vamos a revisar las herramientas, pero nosotros teníamos un objetivo dentro de esa operativa que era la zona de liquidez y estamos viendo cómo después de alcanzar esta zona el precio pierde cierta fuerza alcista. También, fijaros, es que coincide con la zona del 382 de Fibonacci, por lo que es una zona donde podremos esperar también que entre en ventas. Yo creo que vamos a tener que hacer una cosita para intentar anticiparnos a un potencial cambio de tendencia en el corto plazo, y es establecer una directriz alcista de este estilo, ya que si llegamos a ver que rompen esta zona, yo creo que podríamos ver una aceleración a la baja, que de momento estamos lejos. O sea, fijaros cómo de momento pues estamos un poquito lejos de esta directriz. Voy a quitar de momento el Fibonacci para que no nos ensucie el gráfico, pero tendremos que estar pendientes por si llegamos a ver algún tipo de retesteo, ya que la ruptura de esta zona nos podría implicar el inicio de una corrección y confirmación de un cambio de tendencia. Mientras nos mantengamos por encima de VWAPs y por encima de esta directriz, pues en principio seguiríamos alcistas, pero yo creo que sería importante que ahora más que nunca Bitcoin demuestre que quiere estar alcista si efectivamente quiere terminar viendo un cambio de tendencia. Porque, joder, si estamos viendo señales bajistas, vamos a decir, o sea, no es bajista, es una señal de que quizás no es tan alcista. Porque al final tenemos señales alcistas muy importantes y señales alcistas que pues se pueden quedar un poco cortas. Y yo pienso que aunque mantengamos una dinámica alcista de momento, es importante que Bitcoin demuestre fuerza absoluta si es que quiere cambiar de tendencia. Porque si seguimos con estas tonterías de movimientos, que al final sube pero no sube tanto, en el momento en el que alcancemos una resistencia seria, que sería esta zona de aquí, yo creo que no vamos a ser capaces de romper este nivel. Así que o Bitcoin demuestra fuerza alcista pronto, o si seguimos con esto poquito a poco subiendo, cuando lleguemos aquí yo os aviso de que no vamos a ser capaces de romperlo. Necesitamos ver que Bitcoin está siendo dominado por los compradores, que hay presión compradora de forma agresiva. Si no vemos eso, ya os digo que es peligroso y que una vez alcancemos esa zona objetivo de resistencia, creo que sería importante proteger cualquier tipo de operativa en long que traigamos hasta ese momento. Ahora bien, si ya de por sí rompe esta directriz, pues confirmamos señales bajistas. Y ahí no hay más. Y ahí probablemente nos vamos a continuar con el movimiento bajista. Pero vamos a esperar un poco, que aquí perdía un poco de fuerza alcista. Igual necesita un retroceso para intentar subir con más fuerza. De momento a nivel operativa no tenemos nada que hacer. Se ha cumplido la operativa que esperábamos, hemos sacado beneficios y ahora pues nos queda esperar un poco a ver cómo se desarrolla Bitcoin para poder sacar más conclusiones de cara a nuestra operativa. A ver si de aquí al viernes podemos tener alguna oportunidad más. Y bueno, vamos a pasar a comentar algunas cosillas, aparte ya de lo que es el análisis técnico, luego revisaremos las herramientas. Pero como veis, ahora mismo la situación respecto al potencial recorte que haya en diciembre sigue igual. La opción más probable sigue siendo la de que tengamos un recorte de 0,25 en diciembre. Todo esto por lo mismo que hemos comentado ya en vídeos anteriores. No me quiero repetir tampoco, pero bueno, sobre todo es por tema empleo, ya que la Fed le da mucha importancia y los datos no están siendo buenos. Pero hoy quiero comentar otra predicción más que hay en Polymarket, que es básicamente si antes de 2027, o sea que antes del 1
de enero de 2027 va a haber una reserva nacional de Bitcoin en Estados Unidos. Como veis, desde que empezó esta predicción, el porcentaje no ha hecho más que bajar. O sea, de hecho, las últimas veces que veíamos que el porcentaje ya se mantenía lateral, estaba en torno al 40%. Pero durante estas últimas horas hemos visto un repunte bastante importante hacia el 60%. ¿Será que alguien ha recibido información insider y está aquí en Polymarket rascando unos dolarcitos? Pues no lo sé, bastante interesante. Vamos a tener que monitorizar esta predicción porque seguro que nos da datos curiosos. Y ojo a esta noticia porque me parece bastante importante. Y es que el emisor de USDT, Tether, se convierte en el mayor tenedor independiente de oro del mundo. Desde luego que el negocio que tiene USDT es la leche. Que todavía recuerdo yo hace 4 o 5 años ya, que había mucha gente que hacía el típico vídeo de ¿por qué USDT va a quebrar? Y siguen pasando los años y seguimos viendo que el modelo de negocio de USDT se mantiene muy bien y muy estable. Por otro lado, JP Morgan espera que la Reserva Federal reduzca las tasas en diciembre. Es lo mismo que hemos comentado antes, pero bueno, ahora lo dice JP Morgan. Y luego estamos viendo aquí una métrica de CryptoQuant, donde se ve la reserva de bitcoins en los exchanges. Quiero comentar esta métrica por dos motivos. El primer motivo es porque, bueno, se está viralizando un poco, creo que es una métrica importante, pero creo que esta métrica es un poco rara. O sea, no me acabo de fiar mucho de la información que se está compartiendo y yo ya sabéis que os comento noticias que considero interesantes, pero también si veo algo raro lo comento para haceros reflexionar un poco y que entre todos pues también podamos llegar a sacar una conclusión, porque yo también me puedo llegar a equivocar cuando comento algo, pero yo cuando veo algo de este estilo pienso que es cuanto menos llamativo. Y es que bueno, el tweet para empezar creo que está un poco mal explicado. Porque dice que 1.8 millones de bitcoins salieron de los exchanges durante la noche. Y a ver, si vamos a la métrica y vemos que los bitcoins en la reserva... Esperad, creo que no lo estáis viendo. Ahora sí. Vale, los bitcoins en los exchanges son la línea morada, ¿vale? Vamos a decir. No voy a entrar en debates sobre colores. Y veíamos que, bueno, hasta hace no mucho se situaba en 2.4 millones. Y sí que es cierto que ha caído a 1.8 millones. Pero eso no significa que hayan salido 1.8 millones de bitcoins de los exchanges. Esto es matemática simple. Han salido 600.000. Entonces, para empezar, este tweet creo que está mal. Pero luego, ¿esto a qué se debe? O sea, porque esto es una caída demasiado bestia. Fijaros cómo, bueno, durante el histórico de Bitcoin hemos ido viendo movimientos y la tendencia sí que es cierto que fue a la baja, ¿vale? Cada vez había menos Bitcoins en los exchanges. Que al final eso también genera un efecto de falta de oferta y a medida que la demanda va subiendo eso genera que el precio también suba más rápido. Pero este movimiento bajista en esta... Bueno, es que un movimiento bajista, o sea, es un desplome lo que estamos viendo. Creo que es demasiado agresivo. O sea, si esto de verdad es así, significa que durante esta vela que os comentaba que teníamos en el gráfico diario, la compra fue bestial. O sea, fue una auténtica locura. Que sí, que nosotros sabíamos que sobre esta zona había unas compras bestiales, pero esto nos lo podría llegar a confirmar. Pero a mí me da la sensación de que esto probablemente sea que igual han movido bitcoins de una billetera de un exchange a otra billetera del exchange, pero esa billetera nueva no la tienen registrada y por eso no se están contabilizando. Bueno, aquí os dejo también, como siempre, que pongáis, y bueno, también pido que pongáis vuestra opinión en los comentarios para ver qué opináis sobre esto, porque es cuanto menos llamativo. Pero hay cosas que me chirrían, empezando por el tweet porque creo que está mal escrito. Y bueno, como veis, hoy un día muy verde en el mercado. Veremos si esto se mantiene durante los próximos días. Y venga, vamos a revisar las herramientas. Teníamos por aquí la operativa que os comentaba que habíamos compartido en el Telegram. Fijaros cómo nuestro objetivo estaba sobre la zona de liquidez en zona de shorts. Es lo mismo que estuvimos comentando en el análisis de ayer, y es que precisamente esta es la liquidez que se han llevado durante el último movimiento alcista. De hecho, fijaros como
en lo que es cerca del precio ya no quedan más liquidaciones en zona de shorts. Si hacemos un poco de zoom out, vemos como pues un poquito más arriba sí que vemos más liquidez, a partir de los 94.510 hasta los 95.290. Pero en zona de longs no quedaba nada, o sea, es que no había confianza prácticamente, tendríamos que bajar, como veis, hasta los 76.540, que de momento pues nos estamos alejando de esa zona. Y luego en liquidez de corto plazo pues tampoco queda mucho que decir. En The Kingfisher ya habíamos comentado en días anteriores como estábamos viendo bastante liquidez en zona de shorts. Ya hemos limpiado casi toda la liquidez, pero todavía nos queda hasta los 91.515. En mapas de corto plazo vemos que aparece liquidez en zona de longs en los 86.528. En los CBDs, pues yo creo que este movimiento alcista viene liderado sobre todo desde Coinbase. O bueno, igual no, dejadme mirar un poco. Porque es que, por ejemplo, Binance sí que da la sensación de que quizás inició el movimiento alcista, luego Coinbase acompañó, pero en zona de máximos vemos que Binance vende lo que había comprado. O sea que como tal creo que sí que se generó desde Binance, pero Coinbase lo estuvo acompañando y de momento no ha vendido, que es lo que puede ser que esté haciendo que luego Binance comience a comprar otra vez. BitGet compró antes del movimiento alcista y estuvo descargando durante todo el movimiento alcista, aunque en las últimas horas se empieza a unir otra vez con compras. Bitfinex ya hemos comentado en días anteriores que estaba otra vez acumulando poco a poco, y Kraken, por ejemplo, siguiendo al precio durante el movimiento alcista. Aquí yo creo que no hay mucho más que comentar. Y bueno, Ethereum alcanza el objetivo que comentábamos ayer, se veía cierta fortaleza en Ethereum tras haber consolidado esta zona de los 2.808 como un soporte y también consolidar esta zona de los 2.875 como otro soporte más, y finalmente alcanzamos ese objetivo que comentábamos ayer, la zona en torno a los 3.055. No ha alcanzado este nivel, pero nosotros al final cuando buscamos objetivos buscamos la zona en torno al nivel, porque al final en un nivel de soporte o resistencia vamos a encontrar órdenes tanto por encima como por debajo del nivel. Por eso tengo en cuenta más estos niveles como una zona. Pero es que si marcase todas las zonas, mancharía demasiado el gráfico. O sea, si ya pensáis que hay muchos niveles en el gráfico, imaginaros si cada uno de los niveles lo interpretase como una zona. Sería una locura y prefiero que sea lo más ligerito posible el gráfico, aunque tenemos bastantes elementos. Aquí sinceramente no hay mucho más que comentar. Está siguiendo la dinámica de Bitcoin y alcanza zona objetivo. Por lo tanto, gestión de cualquier tipo de posición en compra. Una vez hemos alcanzado ya esta zona, proteger con parciales, a break-even o lo que queráis. Lo que sí que tenemos que comentar en Ethereum es que tenemos otra zona de liquidez bastante cerca, y esto hace que sea probable que busquemos esta zona durante las próximas horas. Ya decíamos en vídeos anteriores cómo también había liquidez en zona de shorts, y durante este movimiento alcista se han llevado todas estas primeras liquidaciones, pero como veis desde los 3.064 hasta los 3.077 todavía estamos viendo bastante liquidez. Y como veis hay bastante liquidez también que es de corto plazo, porque vemos como la zona de los 3.065 está bastante cargada. En The Kingfisher sucedía lo mismo que con Bitcoin, veíamos bastante liquidez en zona de shorts, ya casi se han llevado toda la liquidez que había, pero todavía sigue quedando hasta los 3.127. Y bueno, en mapas de corto plazo vemos algo muy similar que en Bitcoin, con liquidez en los 2.898. En el SP500 lo hemos conseguido romper la zona de los 6.777, una de las zonas de resistencia más importantes de las últimas semanas, ya que fue donde vimos dos grandes rechazos en el pasado. Ayer ya decíamos que veíamos cierta fortaleza en Bitcoin tras conseguir consolidar zonas de soporte a lo largo de este movimiento. Y lo más importante, el ataque del día de ayer sobre esta zona de resistencia. En las siguientes horas vemos cómo el precio termina consolidando este nivel como un soporte y alcanza el siguiente objetivo, que era este nivel de los 6.833 que comentábamos ayer. Tras esto, siguiente objetivo, ¿cuál podría ser? Y poniéndonos bastante alcistas viendo esta dinámica y estas rupturas, pues ya sería la zona de los 6.882. En Solana también alcanzando objetivos, y de hecho aquí tuvimos una oportunidad operativa. Recordemos que ayer estábamos pendientes del reingreso sobre esta estructura anterior, y tras ver cómo el precio reingresa, consolida, tenemos oportunidad en compra directamente hasta la siguiente zona de resistencia, que recordaréis que es la zona de los 144 aproximadamente. No hay mucho que comentar, siguiendo la misma dinámica que en Bitcoin, que podríamos trazar la misma directriz también,
por si llegamos a ver una ruptura, anticipar un cambio de tendencia. Y XRP, tras la ruptura de esta resistencia de los 2.06, veíamos cómo se aceleraba con fuerza hasta nuestro siguiente objetivo, que era la zona de los 2.2364. En este nivel le está costando un poquito más, Aquí ya no está demostrando tanta fuerza, porque mientras que otras pues podrían haber continuado perfectamente hasta la siguiente resistencia, XRP, aunque ayer estuvo bastante fuerte, hoy le está faltando algo de fuerza. Empiezan a entrar algunas compras recientemente y amenazan con romper esta resistencia. Si durante las próximas horas consolidamos la ruptura de esta zona de resistencia en torno a los 2.23, pues ahí sí que podríamos ver una potencial operativa en compra con una continuación alcista buscando la zona de los 2.4167.